Bueno, buenas noches a todos. Uy, un segundito. Eso, ahora sí, probando. Bueno, parece que ya todo funciona en orden. Bueno, muy buenas noches para todos los que nos están acompañando en Colombia, en Latinoamérica, a todos los que en este momento se conectan a través de esta señal. Bueno, parece que tenemos unos problemas de carácter técnico con nuestra webcam. Parece que no nos aparece nuestro rostro, pero bueno, eso no va a ser impedimento para que podamos estudiar la palabra de Dios, para que podamos estar pues en esta noche especial, en toda esta semana especial, donde vamos a tratar temas de profecía, ya que se nos presenta el tiempo, se nos presenta la oportunidad, aprovechando esta cuarentena aquí pues en Colombia, sé que en otras partes del mundo también andan en cuarentena, así que qué bueno que estén con nosotros, qué bueno que nos estén acompañando. Eh, y pues qué bueno que estén todos ustedes aquí compartiendo este tiempo, dedicando este tiempo a Dios, precisamente para estudiar un poco más de su palabra. Queremos saludar muy especialmente a mi gran amigo Juan David Sánchez, saludar también a Sami, saludar también a ver quién nos ve por ahí, saludar muy especialmente a todos mis compañeros de la universidad por allá en aquellos viejos tiempos cuando estudiaba. Mi alma mater, saludos también especiales a Yancy Quevedo, que nos acompaña desde Centroamérica. En fin, saludos a todos los que nos acompañan y pues bueno, como ustedes están viendo en la presentación, vamos a, ¿vamos a qué? Vamos a estudiar un tema bastante interesante, ¿sí? Un tema que generalmente no se predica mucho, no se enseña mucho y hay mucha incertidumbre precisamente por los tiempos finales y pues más aún o más precisamente con respecto a todo esto que está pasando en estos momentos del coronavirus, del aislamiento, la gente cree que este es el fin del mundo, eh, muchas personas pues están asustadas con todo esto y pues hay preguntas, la gente pregunta, la gente pues está muy expectante con respecto a lo que va a pasar. Hay varias conjeturas con respecto a si este es el fin del mundo o no va a ser el fin del mundo. Pues bueno, básicamente el tema que vamos a tratar hoy es la segunda venida de Cristo. ¿Habrá una falsificación? Por más increíble que parezca, por más increíble que parezca, sí, antes de que el Señor Jesucristo venga, va a haber una falsificación. Habrá una falsificación, habrá definitivamente pues una representación falsa de esta segunda venida de Cristo y pues es de aclarar que esto pues va a desencadenar muchísimos engaños. Muchos engaños, muchas personas pues van a caer en este engaño, muchas personas van a estar creyendo en la mentira y pues infortunadamente esos muchos que van a engañar, bueno, que van a ser engañados pues terminarán mal. Rubén Felipe también, saludo gigante, Dios te bendiga, es mi sobrino que también nos está acompañando en esta transmisión y qué bueno que nos esté acompañando. Bien, iniciamos, vamos con el tema, pero antes de eso quiero invitarlos ahí a que inclinen su rostro y vamos a orar. Vamos a hacer una corta oración para pedir a Dios que nos acompañe en este estudio, para que nos permita entender y que sea el Espíritu Santo quien nos explique realmente este tema a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Entonces, qué bueno, muy bueno que nos estén acompañando todos ustedes. Inclinemos el rostro y vamos a orar, una corta oración. Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta bella oportunidad que nos das de estudiar tu palabra en una noche más, en esta cuarentena en que nos encontramos todos.
Queremos suplicarte que perdones todos nuestros pecados cometidos hasta este momento y que podamos contar con tu permiso para abrir las escrituras, para poder hablar de este tema tan bueno, de este tema tan esencial que todo cristiano alrededor del mundo, todo adventista del séptimo día alrededor del mundo debe tener claro. Así que Padre, nos encomendamos en tus manos, encomendamos este estudio en tus manos y por favor dirígenos por medio del ministerio de tu Espíritu Santo para que nuestra mente sea abierta y podamos entender lo que nos quieres decir. Muchas gracias, Señor, por escucharnos, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sorbito de agua. Bien, entremos en materia. Para iniciar, vamos a ir rápidamente a repasar las señales que se nos muestran en Mateo el capítulo 24. ¿Cuáles son esas señales? Bien, si tienen sus Biblias a la mano y si no, vayan corriendo, vayan rapidísimo a sus Biblias. Vamos a ir a ver precisamente pues la Biblia, Mateo 24, el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, lo que dice con respecto a las señales de estos tiempos. Entonces nos dice allí, Mateo 24, fíjense que en el versículo 3, o en los versículos 1 y 2, para entender el contexto, los apóstoles le preguntan algo a Jesús y es, precisamente en el versículo 3 dice, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu parusía? Vamos a tener esa palabra, parusía, o venida, dice otras versiones. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin de los tiempos? Entonces, lo primero que el Señor Jesucristo les dice es, mirad que nadie os engañe. Y este es un punto clave. Precisamente cuando Jesús empieza a realizar todo este listado de eventos que van a preceder su segunda venida, lo primero que advierte es, miren que nadie los engañe. Entonces, hay una gran cantidad de personas que están predicando por ahí, que están diciendo que esta es la señal final ya para que acabe este mundo, ya para que todo esto llegue a un final. Pues bueno, no es así en realidad, no es así. Entonces, lo primero que dice el Señor Jesucristo es, mirad que nadie os engañe. Y empieza a dar unas señales. ¿Cuáles son esas señales? Pues porque vendrán falsos cristos, vendrán falsos profetas. Resulta que también habla de que habrá guerras, rumores de guerra, eso lo estamos viendo. También nos dice que todo esto tiene que pasar. Todas estas cosas que están sucediendo actualmente tienen que pasar, pero fíjense que precisamente en el versículo 6 nos dice que todavía no es el fin. ¿Tienen que pasar estas cosas? Sí, tienen que pasar, pero esto todavía no es el fin. Por eso el Señor Jesucristo empieza a decir, miren que nadie los engañe. Cuídense de cualquier cosa que estén diciendo por ahí. Sigue con el listado de las señales. Dice que habrá hambres, pestes, terremotos, todo eso lo estamos viendo a diario. Y también nos dice que eso es apenas principio de dolores. O sea que las cosas que se vienen más adelante no van a ser fáciles. Y tenemos que estar preparados para eso. Las cosas que se vienen no van a ser sencillas. No hay un tiempo, no hay una fecha específica para decir cuándo va a pasar, ¿sí? Si a ustedes les salen con el cuento del 2031, no lo crean, no se dejen engañar, porque eso es una mentira, ¿sí? Es una gran mentira, pero tiene que pasar y apenas no es ni la sombra de lo que se viene. ¿Qué más viene? Precisamente cuando nosotros pasamos ya al versículo 9 de Mateo 24, dice que habrá persecución a los hijos de Dios, dice que muchos apostatarán de la fe, otros van a traicionar a los que son familiares suyos, cristianos, hijos de Dios, los van a entregar a los tribunales. Por una segunda ocasión dice que habrá más falsos cristos y más falsos profetas. Segunda vez que lo menciona. Posteriormente, habla en el versículo 12 del enfriamiento del amor, y esto se da, como lo dice la Biblia, que por el crecer o el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es muy, muy importante estudiar esa palabra maldad,
No lo vamos a estudiar hoy, pero prometido que en algún pequeño espacio en esta semana estudiaremos lo que significa esa palabra maldad. Les puedo adelantar un poco y pueden ustedes buscar qué es lo que significa el griego anomía. El griego anomía, qué es lo que significa, y precisamente por la maldad o por la anomía es que el amor de muchos se enfriará. Pero también nos dice que el que se mantenga firme hasta el fin, ese será el salvo. Ahora, viene con una señal interesantísima que la vamos a ver en la siguiente diapositiva, que habla de qué es lo que habla el versículo 14. Precisamente, dice el versículo 14, que el evangelio, lo leo, versículo 14, y este evangelio del reino será predicado en toda la tierra como testimonio para todos los pueblos, y entonces vendrá el fin. Así de sencillo. Entonces, fijémonos en algo. Dice que precisamente ¿qué? Precisamente esta señal es lo que determina el fin, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que nunca vamos a saber cuándo fue la última persona o cuándo será la última persona a quien se le predique el evangelio. Eso no se sabe, es un dato que no se puede saber, que no se puede conocer, es imposible saberlo, determinarlo. ¿Cuál fue la última persona advertida? Entonces dice que cuando toda la persona sea advertida, para que quede como testimonio de que todos supieron de que Jesús venía por segunda vez, cuando la última persona sepa acerca de este gran evento, entonces vendrá el fin. Aunque el Evangelio contiene una gran cantidad de cosas. Eso tiene que ver los 10 mandamientos, tiene que ver la justificación por la fe, tiene que ver la doctrina que aclara que precisamente el alma no es inmortal, el sábado como día de reposo, tiene muchas cosas más el Evangelio, pero todo el mundo será advertido, todo el mundo sabrá la verdad, y cuando todo el mundo ya la sepa, entonces vendrá el fin. Ahora, paralelo a esto, paralelo a esta parte, estamos viendo que en el versículo 15 habla de algo interesante, que es la abominación desoladora, que al mismo tiempo en Apocalipsis 13 se le llama la marca de la bestia. Entonces, en esa marca de la bestia también hay una gran cantidad de especulaciones, pero mañana, el tema de mañana, vamos a ver qué es la marca de la bestia, qué en realidad qué es lo que significa, vamos a ver en realidad de qué se trata, para dejar claro ese tema. El hecho es que termina la predicación del Evangelio, viene la señal de la abominación desoladora, y con la imposición de la marca, de esa marca de la bestia, o abominación desoladora, precisamente viene algo que nos narra y nos dice Apocalipsis 16, que son las 7 plagas postreras. Esta del coronavirus no es nada para lo que se viene. Esta del coronavirus es apenas un rasguño. Es una cosa pequeñita, chiquitica, para esas 7 plagas postreras que se vienen. Es una cosa que en realidad ojo no vio hasta ese momento. Hablaremos de las 7 plagas, claro que vamos a hablar de las 7 plagas, sobre todo porque Dios promete que así como pasó en el antiguo Israel, el pueblo de Dios no pasará por esas plagas. Vivirá aquí en la tierra, estará aquí en la tierra, pero no lo tocarán las plagas, así como no tocaron las plagas al pueblo de Israel antiguo, porque Dios es fiel, Dios es justo. Entonces, las 7 plagas postreras, y de ahí viene algo, un tema también que tendremos que mirar esta semana, que se llama la gran tribulación, aclarando muy bien de qué se trata, qué contiene, y a diferencia de lo que la interpretación futurista de las profecías dice, la gran tribulación la pasarán los hijos de Dios. Las profecías futuristas o el método de interpretación futurista que muchas iglesias protestantes enseñan alrededor del mundo, dice que esa gran tribulación no la van a pasar los hijos de Dios, sino que ellos tendrán un rapto secreto. Ese tema en esta semana también lo vamos a aclarar. Pero bien, nos vamos a centrar entonces, ya haciendo este repaso rápido,
por las señales, por este repaso rápido, vamos a mirar y a centrar en el estudio en Mateo 24 y el versículo 23. Y aquí es donde viene la parte que vamos a estudiar hoy, viene la sustancia del tema. Versículo 23, lo vamos a leer, nos dice lo siguiente: entonces, si alguien nos dice, mirad, allí está el Cristo, o aquí, no lo creáis. Paremos ahí un momentico, paremos ahí un momentico. Precisamente Mateo 24 y el versículo 23 está hablando de la falsificación de la segunda venida de Cristo. Obviamente vamos a mirar muchos textos más que tienen que ver con esto, pero volvámoslo a leer porque es necesario que lo empecemos a analizar punto por punto. Dice, versículo 23, entonces, y fíjense que este versículo 23 viene después de que se habla de la gran tribulación. En los versículos 15 hasta el 22 se habla precisamente de la puesta de la señal de la abominación desoladora o la marca de la bestia, que son cosas, que es la misma cosa, que es lo mismo. Viene la gran tribulación y en la tribulación, precisamente por eso arranca con la palabra entonces. En plena gran tribulación, en plena época de la caída de las 7 plagas, es ahí, entonces, por eso arranca con esa palabra, es ahí cuando dice, si alguien nos dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí, no le creáis. Porque en ese momento es cuando viene alguien haciéndose pasar por Cristo y va a aparecer en la televisión, va a aparecer en los diarios de todo el mundo, en las diferentes redes sociales, va a otorgar entrevistas y la gente va a creer que esa es la manera como se cumple Apocalipsis 1.7, de todo ojo le verá, pero no es cierto, esa no es la manera. ¿Mm? Por eso Cristo lo primero que advierte es, mirad que nadie os engañe. Y está diciendo, miren que si el Cristo está allí o está aquí, no lo creáis. Esa es una parte fundamental, fundamental con respecto a esta falsificación de la segunda venida de Cristo. Entonces, vamos a mirar los versículos 24 al 26, porque allí vienen otras agencias de esta falsificación de la segunda venida de Cristo que van a ayudar a engañar a muchos. Versículo 24, fíjense lo que dice. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los mismos escogidos. Paremos ahí, parte por parte. Este falso Cristo y estos falsos profetas, dice que van a hacer grandes señales y prodigios. Esa palabra señales también puede ser traducida como milagros. Muchos milagros se van a realizar, sí. Milagros falsos se van a realizar, por supuesto que se van a realizar, sí. Y precisamente estas son características del evento de la falsificación de la segunda venida de Cristo. Entonces, Mateo 24, versículo 24, volvemos a lo mismo. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes y señales y prodigios para engañar. Fijémonos que la Biblia nos está diciendo que estos falsos profetas, estos falsos mesías, estos falsos pastores van a hacer milagros y señales para engañar a la gente. Eso debe quedar absolutamente claro. Eso debe quedar absolutamente claro. Ahora, en las redes sociales en este momento está rondando una gran cantidad ¿de qué? Está rondando una gran cantidad de memes donde le están haciendo la pregunta pues a estas personas o a estos pastores que hacen milagros o aparentemente hacen milagros, que por qué en plena época del coronavirus, por qué se alejaron, por qué se fueron, por qué entonces no empiezan a realizar milagros y a hacer estas curaciones. Y es por una sencilla razón, no lo pueden hacer sencillamente porque sus milagros siempre fueron falsos. Bien, ahora tapamos aquí la cara de algunos, precisamente pues para no comprometer, porque en primera instancia no quiero que se malinterprete de que ellos son
esa falsa aparición o esa segunda venida falsa del Señor Jesucristo. No, ellos no. Bien, ellos no. Entonces resulta que todo esto son falsos milagros. Pero acompáñenme al siguiente texto que estamos viendo allí, que es segunda de Tesalonicenses. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 al 10. Este es un capítulo bien interesante de estudiar. Tendremos que tomar el tiempo entonces para estudiarlo completo, pero por ahora vamos a ver que la misma Biblia nos señale este tipo de cosas. Capítulo 2 de segunda Tesalonicenses, versículos 8 al 10. Dice el versículo 8, y entonces aparecerá el impío. Fíjense que aquí dice el impío, no dice un impío, sino que dice el impío. Se está refiriendo a alguien específico, a alguien que, mejor dicho, va, o sea, es el impío. Es el impío, no cualquiera, es el impío. Sigue diciendo, y entonces aparecerá el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y lo aniquilará con la manifestación de su parucía. Al principio recuerden ustedes que habíamos leído la palabra parucía. Esta palabrita es utilizada única y exclusivamente para la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida del Señor Jesucristo, y esta falsa segunda venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Para la verdadera y para la falsificación. Del resto, usted la palabra parucía en el griego, en el Nuevo Testamento, no la va a encontrar en ninguna otra parte. Solo cuando se habla de la segunda venida del Señor Jesucristo y de la falsificación de la segunda venida del Señor Jesucristo. Volvemos a lo mismo. Versículo 8. Y entonces aparecerá el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y lo aniquilará con la manifestación de su parucía. Entonces, versículo 9. Aquel tendrá también su parucía, o sea, está hablando del impío, dice que el impío, aquel tendrá también su parucía bajo la acción poderosa de Satanás, en forma de toda clase de poder, señales y prodigios mentirosos. Exactamente hemos visto las mismas palabras, señales y prodigios mentirosos, milagros mentirosos, señales mentirosas, todo este tipo de cosas con el fin de engañar. Versículo 10. Y de toda especie de seducciones inicuas destinadas a los que están en vías de perdición, por no haber acogido el amor de la verdad que los salvaría. Y este amor de la verdad, precisamente, tenemos que volver a lo que dice Juan 17 y el versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cualquier persona que simplemente quiera coger la Biblia por partes y hacer una teología por partes, no está cogiendo el amor de la verdad completo. Y esto debo decirlo con toda responsabilidad, y es que finalmente cualquier iglesia o pastor que les indique a ustedes que no tienen que guardar el día sábado son mentirosos. Son pastores falsos, son pastores mentirosos. Y otra cosa trascendental es que en muchas ocasiones me dicen, David, pero es que usted en su iglesia no hacen milagros. ¿Cómo pueden decir que el Espíritu Santo habita allí? Bueno, es una pregunta bastante interesante, pero pues la Biblia está contestando precisamente a esa pregunta. El Hijo de Dios, el verdadero discípulo de Cristo, jamás se deja guiar por señales ni milagros. Siempre se guía por la palabra de Dios. Siempre se guía por una así dice Jehová o una así dice el Señor. Siempre se guía precisamente por lo que está escrito. En toda la Biblia, en su unidad, en su unicidad. Ahora, tenga miedo, tenga miedo. Bien, ¿por qué? Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo discernir el evento falso del genuino? Si precisamente Mateo 24 me está diciendo que esto será tan poderoso que engañará inclusive aún a los escogidos. Vamos a ir a Mateo 24 y los versículos 26, versículo 26. Versículo 26. Si os dicen, mirad que está en el desierto, no salgáis. Mirad que está en la habitación secreta, no lo creáis. Advertencia.
advertencia. Precisamente, el Señor Jesucristo está diciendo, el Señor Jesucristo está diciendo que si alguien le dice que está en X o Y lugar, mira, el Señor Jesucristo le dice, ni se asome, no vaya. ¿Mm? Ni siquiera por ir a chismosear si es verdad o no es verdad, no vayan, no vayan. ¿Ok? Porque ustedes pueden llegar a estar engañados, completamente engañados. ¿Mm? Entonces, ¿cómo discernir el evento falso y el genuino? Menos mal y gracias a Dios la Biblia nos tiene las respuestas. La Biblia nos da las mismas respuestas. Mateo 24 y el versículo 27. Fíjense lo que dice. Porque como el relámpago sale del oriente y se deja ver hasta el occidente, así será la parucía o la venida del Hijo del Hombre. Entonces, así como el relámpago todo el mundo lo puede ver al mismo tiempo, cuando alumbra, cuando hace su destello, lo podemos ver. Precisamente el Señor Jesucristo dice que su venida la podremos ver en el cielo, así como pasa con el relámpago. No es que vaya a pisar la tierra, todo va a pasar en el cielo. Siguiente, bueno, eso también tiene que ver con Apocalipsis 1:7, cuando dice que todo ojo le verá, inclusive los que lo traspasaron. Y esta parte es muy interesante. ¿Cómo así que lo van a ver los que lo traspasaron? Bueno, ese es un estudio que tendremos posteriormente, algo que se llama la resurrección especial. Ahora, segundo texto, segunda de Tesalonicenses 2. Volvemos a segunda de Tesalonicenses 2. Es un capítulo muy interesante para estudiar, repito. Lo vamos a buscar aquí en la Biblia, estamos en Corintios, aquí está. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1, dice: y ahora, hermanos, a propósito de la parucía del Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os hacemos este ruego. Ahora, por partes, fijémonos que dice: a propósito de la parucía o de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Esa parte, precisamente en el griego, como está escrito en el griego, nos da la idea o precisamente nos dice que nosotros iremos a Él y no Él a nosotros. En su segunda venida nos reuniremos con Él y no al revés. Entonces, en esta falsificación, precisamente le dicen a la gente, el Cristo está en X o en Y lugar. Pero la segunda Tesalonicenses nos está diciendo que nosotros nos reuniremos con Él. Y Jesús mismo está diciendo que todos veremos su segunda venida, así como se ve el relámpago. Primera de Tesalonicenses, ahí pegadito, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. Y es un capítulo bien bonito, es una parte bien bonita porque fíjense lo que dice. Vamos a leer desde el 15 para el contexto porque aquí vuelve a utilizar la palabra clave que es parucía. Versículo 15. Por esto os lo decimos como palabra del Señor. Nosotros los que vivimos, los supervivientes, hasta la parucía del Señor, no les llevaremos la delantera a los que murieron. Y aquí viene parte clave. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Paremos ahí un momentico. Entonces, resulta que otra de las señales de la verdadera venida del Señor Jesucristo es que los muertos en Cristo resucitan primero, cuando Cristo venga, no antes. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Sigue diciendo, versículo 17. Después nosotros, los que vivimos, los supervivientes, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes en el aire al encuentro del Señor, y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces, fíjense que esta parte de Primera Tesalonicenses nos está diciendo que cuando Cristo viene, los muertos que creyeron en Él, los muertos que creyeron en su segunda venida, los muertos que creyeron en la totalidad del Evangelio, van a resucitar. Y luego los que estén vivos o estemos vivos, seremos arrebatados junto con los muertos para recibir al Señor en el aire. Nos reuniremos con Jesús en el aire. Jesús no va a tocar la tierra. Jesús solo viene por los suyos y ya. No es más. Mateo 24, versículo 30.
Mateo 24 y el versículo 30. Mateo 24, versículo 30. Fíjense lo que nos dice Mateo 24, 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y se golpearán de pecho todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poderío y grande majestad. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con potente trompeta. Fíjense que Primera Tesalonicenses 4 dice que el Señor vendrá con voz de trompeta, ¿sí? Y enviará a sus ángeles con potente trompeta para que reúnan a sus elegidos desde los cuatro vientos, de un extremo a otro extremo de los cielos. Entonces, Jesús viene, resucitan los muertos, luego los que están vivos, junto con los muertos resucitados, serán recogidos por los ángeles para reunirse con Jesús en el aire. En el aire. Entonces Jesús no toca la tierra. La falsificación de este evento, que será por poderío de Satanás, tendrá cosas muy similares, pero no iguales. El mayor engaño está en que él tendrá una apariencia de ángel tan bonita que todo el mundo creerá que es el Señor Jesucristo. Y hará milagros y hará señales y hablará cosas como las que están registradas en la Biblia, con el fin de engañar a muchos. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Fíjense lo que nos dice. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando me haya ido y ya tenga preparado el lugar, vendré de nuevo para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. La morada de mi Padre, ¿dónde está eso? En el paraíso, en el cielo. Eso también lo dice Apocalipsis 2:7. Entonces Jesús viene a recoger a los suyos y a llevárselos al cielo en su segunda venida. Así como van a pasar las cosas. Entonces fijémonos en estos contrastes. Mateo 24 precisamente está haciendo una advertencia solemne sobre no se dejen engañar. Cuidado. Si les dicen que allí está el Cristo, no se dejen engañar, y eso va un poco de mesías falsos que están rondando por ahí, pero específicamente la falsificación de esta segunda venida va a ser algo tan tremendo que va a engañar a muchos. Va a ser muy parecido, pero no igual. Muy similar, pero no igual. Con estas características ya pues es un poquitico más claro, pues decir con respecto a qué va a pasar. Ahora, hay algo que se me pasó en las señales anteriores y quiero complementarlo rápidamente. Esto está en 2 Tesalonicenses 2 y quiero rescatar o señalar algo que dice el versículo 3. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 3. Fíjense lo que dice. Que nadie os engañe de ninguna manera. Volvemos a lo mismo. No solo Jesús, sino también aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que nadie os engañe de ninguna manera. Porque si primero no viene la apostasía y aparece el hombre de impiedad, el hijo de perdición, el que se revela y se alza contra todo lo que conlleva el nombre de Dios o es objeto de culto, llegando hasta sentarse en el templo de Dios y exhibirse a sí mismo como si fuera Dios. Este hombre de pecado, o el impío, que así lo describe este capítulo, o el anticristo también como se puede describir. Fíjense que, no, perdón, el anticristo es otra cosa. El hecho es que este impío, este hombre de pecado, este hijo de perdición, precisamente dice que se va a sentar en el templo de Dios y se va a exhibir como si fuera Dios. Y muchas personas lo van a seguir, muchas personas lo van a adorar, porque aquí el tema es adoración. Entonces, en la medida en que nosotros atendamos a estas señales, en que nosotros atendamos precisamente a lo que la Biblia nos está diciendo de cómo va a ser realmente la segunda venida del Señor Jesucristo, no vamos a ser engañados cuando venga esta falsificación. Ahora, el versículo 3
de Segunda Tesalonicenses 2 nos dice, mira que nadie os engañe de ninguna manera, porque si primero no viene la apostasía y aparece el hombre de impiedad, el hijo de perdición. Ahora, antes de que el Señor Jesucristo venga, tiene que haber otra señal y es que aparece la gran apostasía. Resulta que la palabra apostasía significa apartarse de la fe. Significa que lo que usted creía antes, por alguna cuestión civil, llamémoslo ley dominical, por ejemplo, usted abandone lo que creyó al principio. ¿Mm? Eso es apostasía. Que si usted creyó que los 10 mandamientos estaban vigentes y usted estaba dispuesto a guardarlos con todo su corazón, pero después dice, no, eso no es cierto, los 10 mandamientos ya no hay que guardarlos, eso es apostasía. ¿Mm? Entonces, antes de que venga el Señor Jesucristo, también va a venir una gran apostasía, donde muchas personas empezarán a adorar lo que no saben, lo que no conocen, porque como les digo, el problema aquí es adoración, y eso lo vamos a ver en el tema de mañana, la marca de la bestia, qué es lo que realmente significa. ¿Realmente es un microchip? ¿Realmente será un tatuaje con los 3-6 o un tatuaje en la frente? Mañana vamos a resolver eso, no se lo pierdan, no se lo pierdan, ese tema va a estar muy bueno. Entonces, para terminar, quiero compartirles un fragmento, es apenas un pequeño fragmento, que está dividido en 4 diapositivas. Un libro muy bueno, se lo recomiendo, se llama El conflicto de los siglos, está gratuito online. Si lo quieren imprimir, también está pues gratuito. Es un libro bastante interesante de leer, vale la pena leerlo. Esto está en la página 608 y precisamente pues allí se describe algo de cómo será esta falsificación de la segunda venida de Cristo. Nos dice, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido. Vamos a ver la siguiente diapositiva. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que el Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis. Eso está en Apocalipsis 1. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. Un grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! El pueblo se postrará en adoración ante él. Mientras él levanta sus manos, pronuncia una bendición sobre ellos, así como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave, acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado o cambiado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día, que es el sábado, blasfeman su nombre porque se niegan a oírle a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la verdad. El engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Casi irresistible. Entonces recuerden que lo que Mateo 24 nos dice es que nadie los engañe. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 3 dice, miren que nadie los engañe. Precisamente estos falsos cristos y estos falsos profetas vienen es para engañar a la gente. Esta falsificación de la segunda venida de Cristo es para engañar a la gente. Y siempre se hace la misma advertencia. No se dejen engañar. Ojo con los engaños. Ojo con las mentiras. Quiero terminar entonces esta transmisión, este tema, leyendo 2 versículos. Uno es el que está allí, que están viendo en sus pantallas, el otro no lo anoté, no lo puse. Por favor, discúlpenme. Y es algo para resaltar. Segunda Corintios 11 y el versículo 14 nos dice que no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, al diablo no le interesa que usted no crea en Dios. Al diablo le interesa que usted crea de una forma equivocada,
que usted vea a Dios de una forma equivocada. Y para eso, si tiene que disfrazarse de Cristo, lo va a hacer con el fin de engañar a muchos. Y en eso hay detrás muchas falsas doctrinas como la inmortalidad del alma, el aumento del espiritismo. Ustedes pueden ver la cantidad de películas que hoy salen de espiritismo, que tiene que ver precisamente con la comunicación con los muertos. Todo eso se va a ir incrementando a medida de que vayan pasando los tiempos. Por eso, aunque este coronavirus nos está dando muy duro a todos, con toda esta cuestión precisamente de lo que está pasando, pues no es el fin. Hay cosas que tienen que venir que aún son muy terribles, que son grandemente terribles. Entonces, en ese orden de ideas, el otro versículo lo encontramos en Mateo 24 y el versículo 25, donde el Señor Jesucristo termina diciendo, mirad que de antemano os lo he dicho. Repito, mirad que de antemano os lo he dicho. Así que mis queridos hermanos, hermanas, amigos que nos han visto a través de esta transmisión, habrá una falsificación de la segunda venida de Cristo y esa falsificación se dará precisamente por ese ser inicuo que viene por obra de Satanás. Queremos agradecer entonces que nos estuvieron acompañando. Gracias a todos. Dios les bendiga y bueno, terminemos con una corta palabra de oración. Eterno Padre Celestial, te damos gracias porque nos has permitido tener este tema, nos has permitido estudiarlo y ayúdanos, Señor, a compartir este video para que muchas más personas lo puedan ver. Gracias por tu infinito amor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queremos dar las gracias a todos los que nos acompañaron y pues nos estaremos viendo nos estaremos viendo mañana con el tema la marca de la bestia. ¿Qué es? ¿Qué significa y realmente de qué se trata? No olviden darle like, compartir. Recuerden también, nos vemos mañana. Vamos a hacer todo lo posible para podernos ver a las 7 de la noche y en ese orden de ideas, pues tendremos este tema de la marca de la bestia para que lo compartan con sus amigos que tal vez se han preguntado qué es esto. Nos vemos mañana. Un abrazo fuerte. Que Dios los bendiga.